Buenas tardes. El día de hoy hablaremos acerca del Estado liberal. Nuestro grupo está conformado por Julián Sánchez, Camilo Alvarado, Mariana Mendoza y Paula Rueda. El Estado liberal, ¿qué es? Se llama Estado liberal a cierta configuración en el orden jurídico-político de un Estado. Tiene aspectos como la separación de poderes públicos, la democracia, el libre mercado, sometimiento a la ley y a la Constitución, existencia de Estado de Derecho, el respeto a las libertades individuales y a la propiedad privada. ¿Cómo surgió el Estado liberal? El Estado liberal surge como consecuencia de la crisis del modelo político absolutista de los regímenes monárquicos. Dio origen a la Revolución Liberal, donde se sustituyó el modelo monárquico por el modelo liberal. Las revoluciones del Estado liberal. Primera revolución, la Revolución Francesa. Fue un conflicto social y político con muchos periodos de violencia que enfrentaban a partidarios y opositores del antiguo régimen. Segunda revolución, la Revolución Liberal. Fue un movimiento revolucionario en la primera mitad del siglo XIX que quería recuperar los ideales de la Revolución Francesa. Para comprender un poco más el Estado liberal, debemos conocer algunas características de la ideología en la cual se fundamenta, es decir, la ideología del liberalismo. John Locke, el padre del liberalismo. Hobbes se opone a la idea de que los reyes gobiernan por causas divinas. Argumenta que en la Biblia en ninguna parte se cita que los reyes sean descendientes de Dios o elegidos por Dios y que es imposible corroborar esto de forma científica y genética. John Locke habla de que el hombre está en un estado de equilibrio, pues los hombres son libres por naturaleza, pero aún así no tienen licencia para hacer daño a esta. Bueno, ¿por qué surge el Estado cuando el hombre requiere o tiene la necesidad del derecho de juzgar y castigar? Bueno, empecemos con la primicia de que el Estado, para Locke, es algo que hace que el Estado funcione, ¿sí? No es algo, es una creación del hombre civil. El Estado tiene como obligación otorgar seguridad y paz a los gobernados. Los gobernados tenemos consentimiento de esto. Pero ¿qué pasa? Tiene que haber un contrato social. Nosotros damos ciertos derechos, como son el de castigar y juzgar a las personas, el de la libertad al Estado, a cambio de que ellos nos brinden a nosotros seguridad y paz para ser, pues digámoslo así, hombres libres. Entonces, el Estado, pues Hobbes lo propone con una figura parlamentaria fuerte. Una figura parlamentaria fuerte es necesaria porque es una figura democrática, es un órgano colegial y representa a los ciudadanos y hace contrapeso a las funciones del monarca. Si el Estado no cumple estas funciones, entonces la ciudadanía, el pueblo, la sociedad puede derrocar al Estado. Bien, ya conociendo un poco más acerca de quien se considera el padre del liberalismo, podemos pasar a hablar acerca de las características de esta ideología política. El liberalismo tiene dos objetivos supremos. El primero es la preservación del individuo. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que la vida es sagrada y, por lo tanto, el uso de la violencia está totalmente prohibido, exceptuando que sea usada en la guerra. Allí se usará con el fin de preservar la misma sociedad liberal. El segundo objetivo es el logro de la felicidad individual, el cual podremos entender mejor al explicar la segunda característica, la cual es su concepción atomista. Bien, la concepción atomista se refiere a que los liberales disminuyen la importancia del todo social, ya que lo ven como algo que no supera la suma de sus partes. Por lo tanto, carece de un interés público que le sea propio o de cualquier tipo de derecho por encima del individual. Otra característica es el egoísmo como virtud. Desde los aportes que realizaron John Locke y Thomas Hobbes, se pudo identificar que la motivación más característica del hombre era el egoísmo. Locke afirmaba que las leyes de la naturaleza daban al hombre el derecho a preservar su propiedad. ¿A qué se refiere él con su propiedad? Se refiere a su vida, su libertad y sus pertenencias.
y también hablaba que el gobierno era el encargado o pues tenía la tarea de ayudarlo en esta empresa. La siguiente característica es la libertad como estado natural. Para John Locke, el estado natural del hombre es la libertad y por lo tanto el deber de un gobierno es el de proporcionar las condiciones para que éste pueda gozar al máximo de su misma libertad, pero bajo la legalidad. Esta misma concepción del hombre llevó a los liberales a castigar cualquier conducta o disposición social que pusiera en estado de dependencia al hombre, como por ejemplo la esclavitud y el trabajo no asalariado o no remunerado. Otro elemento que me parece importante destacar es que no es verdad que los liberalistas afirmen que el ser humano es por naturaleza un ser social. Sí es verdad que algunos de ellos o algunos partidarios del liberalismo lo consideran como una verdad necesaria, pero algunos contractualistas, como lo es Locke, lo consideran que el hombre realmente, la base de la sociedad, es como un tipo de consenso que él hace también entre los mismos hombres y este es voluntario. Bien, otra de las características y para mí una de las más importantes y más representativas de la ideología liberal es que para poder elegir los gobernantes se debe tener el consentimiento del pueblo. Esto es necesario para poder legitimar su poder. La libertad claramente es el valor primario de la ideología liberal, pues es el medio que va a permitir al individuo satisfacer sus intereses propios. Los liberales siempre asociaron la libertad a la esencia humana, de modo que la libertad social, económica y política es considerada como una necesidad humana y un bien en sí misma. Se caracterizaban por su pluralismo político y también porque estaban a favor del monopolio del mercado. Esto se refiere a que ellos querían que las personas pudieran acceder a distintos bienes y pudieran elegir entre gran variedad de ofertas pues al bien al que quisieran acceder. En cuanto a la justicia social, esta es conmutativa. ¿A qué se refiere con que sea conmutativa? A que está basada en el intercambio. Allí cada quien recibe de acuerdo a sus méritos y a su talento. Esta teoría social compara la sociedad con el juego de fuerzas del mercado, donde el valor de cierto objeto no es propiamente por su valor intrínseco, sino por cómo se mueve éste en un mercado donde hay una oferta y una demanda, es decir, a mayor oferta, menor será el precio y a mayor demanda, mayor será el precio. En cuanto a la Constitución y la ley, realmente la democracia tiene puntos en los que concuerda y puntos en los que difiere con el liberalismo. Se podría decir que la democracia no es primordial para el liberalismo, más sin embargo, sí lo es como forma constitucional que limita los poderes del gobierno. Locke rechaza la idea de Hobbes de que la soberanía debe residir en un único gobernante. Al contrario, habla de que debe hacerse una división y un equilibrio de poderes para contrarrestar las tentativas de la usurpación y la tiranía. La Constitución y la ley tenían papeles y funciones paralelas o muy similares. La Constitución impide que el gobierno transgreda los acuerdos con los individuos. Es aquella que reconoce los derechos y las libertades. Y la ley es aquella que regula la relación entre los ciudadanos. La ley es el método paradigmático para resolver los conflictos y la Constitución es una forma legal más elevada. Características del Estado liberal. El Estado liberal se caracteriza en lo político por la separación de poderes, o sea, la separación entre la Iglesia y el Estado, y un sistema democrático de naturaleza pluripartidista con elecciones periodistas que garantizan la alternativa del poder. En lo jurídico, las características del Estado liberal se erigen sobre el principio de la legalidad. En ese sentido, ofrece al individuo un Estado de Derecho, lo cual garantiza sus derechos individuales. El ejercicio de la libertad le da igualdad ante la ley, la libertad de expresión, entre otras cosas, todo lo cual se traduce en seguridad jurídica. En lo social, el Estado liberal ofrece una teórica igualdad de oportunidades para cada quien, conquista el lugar de lo que le corresponde a la sociedad de acuerdo a sus méritos.
A esto le podemos llamar propiedad privada. Capaces o trabajos dejando a otros privilegios de casta o linaje a la sociedad estamental. Finalmente, en lo económico, el Estado liberal se caracteriza por el respeto irrestricto, o sea, un respeto unánime a cualquier propiedad privada, el libre mercado y una limitación de intervención estatal. Este último aspecto es particularmente importante, pues el Estado liberal se inmiscuye lo menos posible en la vida económica del país. Al contrario, su acción se limita apenas a la mediación de conflictos determinados entre particulares o individuos de esa civilización. Comenzaremos hablando ahora de algunos tipos de Estado liberal. En primer lugar, trataremos el Estado liberal oligárquico y en segundo lugar, el Estado liberal democrático. Estado oligárquico. El Estado liberal oligárquico es aquel en el cual determinado grupo económico, político o social es el detentor de las posiciones del poder dentro del Estado, impidiendo o dificultando que otros individuos que son ajenos a dichos grupos privilegiados puedan ocupar dichas posiciones. Ciertos regímenes políticos han recibido este apelativo a lo largo de la historia. Un ejemplo de ello lo construiría el Estado liberal oligárquico que existió en Argentina entre 1880 y 1916. En resumidas cuentas, el Estado oligárquico es la ciencia política en donde el poder político está en manos de otras personas y que son una minoría, o sea, muy pocas. Generalmente estas personas son de la misma clase social. Estado liberal democrático. Como Estado liberal democrático se denomina el régimen político en el cual la democracia se asume como sistema de gobierno. En ese sentido, el sufragio supone la forma de participación fundamental, de modo que hay elecciones libres y periódicas para que los ciudadanos escojan a sus representantes en los poderes políticos. La democracia liberal o el Estado liberal democrático es una forma de gobierno que consiste en una democracia representativa en la que la capacidad de los representantes electos para la toma de decisiones políticas está sujeta al Estado de Derecho. Normalmente es moderada por una constitución que regula en la protección de los derechos y libertades individuales y colectivas. Establece esta constitución restricciones tanto para los dirigentes demócratas o para los que escogen a estos líderes. Finalmente, trataremos la diferencia entre lo que es el Estado liberal y el Estado neoliberal o neoliberalista. Bueno, ahora vamos a distinguir entre el neoliberalismo o neoliberalismo y el liberalismo clásico. Entonces, el liberalismo clásico sabemos que es este estado, esta forma de gobierno en la que los gobernados y los mandatarios, el Estado que lo componen, el monarca y el parlamento, tienen un contrato social en el que los gobernados ceden derechos naturales, ceden sus derechos, a cambio de que el Estado les brinde protección y libertad. Si el Estado no cumple esto, pues obviamente los gobernados tienen derecho a derrocar ese Estado, a ese gobierno. El neoliberalismo quiere decir nuevo-liberalismo. El neoliberalismo tuvo su auge en la década de 1970. Ellos consideran que el Estado debería cumplir únicamente sus funciones como organismo de organización social. Por lo tanto, no deben tener intervención en la economía y mantener a raya las regulaciones de impuestos y comercio y finanzas. Otras características del neoliberalismo es la liberación del comercio, el libre mercado, las férreas políticas fiscales, la flexibilidad de la legislación laboral, las políticas monetarias antidevaluatorias y la privatización de las empresas públicas. Porque consideran que es mucho mejor el modelo de que las empresas estén en manos de privados, porque creen que ellos pueden administrar mejor
todo el sector empresarial debido a su búsqueda de querer más, y es una doctrina liberal que va de la mano un poco con el capitalismo. Entonces es bastante interesante.